Mi querido admirado Temoris Greco, ¿cómo estás? Jesús, qué gustazo estar contigo. Buenas tardes. Oye, mi querido Temoris, yo te pregunto de entrada. A ver, Alejandro Moreno da a conocer una grabación en donde aparece Manuel Velasco, quien se había reunido días antes con Adán Augusto, secretario de Gobernación, en respuesta a los audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿De qué hablamos? ¿De un rompimiento de relaciones, de que se rompen pactos entre los políticos? Porque da la impresión de que ahora todo el mundo se está grabando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido, me quedo Temoris? Bueno, yo no sé si fue bien calculado este golpe que intentó dar Alito en respuesta a los audios de Laida, porque los audios de Laida, si efectivamente son completamente ciertos y no le han metido mano, pues son bastante graves. Muestran a un tipo prepotente, un tipo sucio, gandalla, pero también profundamente corrupto, que puede hacer cualquier tipo de tratos y meterse a su mamá en su corrupción. Y lo que él está exponiendo en este contragolpe, pues es a un cuate suyo, a un carnal, a un hermano, como lo llama. Un hermano con el que lleva más de 20 años de relación, que a veces también ha sido un aliado político en el pasado, que lo puede volver a hacer o podría haberlo vuelto a hacer. ¿Y para qué? Para que aparezca diciéndole que si vota en contra de la reforma eléctrica, se van a ir con todo contra él. O sea, ¿esa es alguna novedad? De alguna forma le dijo algo que Alito no sabía. Alito era tan ingenuo como para pensar que si en el último momento no se alineaba por donde el gobierno le había pedido, donde él mismo había llegado a sugerir que podría ir, pues no iba a tener las consecuencias de generar pues una represalia que no significa que no necesariamente es física, o sea, las represalias, o sea, ellos entre políticos pues no se leen las cartas y se conocen bien. Se conocen bien sobre todo este grupo de políticos del sureste del país, de estados como Tabasco y Chiapas, que están muy interconectados, que tienen familias políticas muy interconectadas, de donde son Adán Augusto, secretario de Gobernación, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, Alito, exgobernador de Campeche, Roberto Madrazo, quien fingió aquel secuestro famoso. O sea, todo esto, ellos se saben, o sea, ellos se conocen. Entonces, que Alito se haga la víctima diciendo que le dijeron que iban a ir con todo contra él, pues solamente él se engaña. A mí me parece que el costo real va a ser para él, porque ya cualquier político, cualquier empresario que hable con él, sabe que es muy probable que vaya a ser grabado y que eventualmente podría ser expuesto. Oye, Temoris, ahorita mencionabas un punto que me gustaría profundizar. La región de nuestro país que tiene un protagonismo político, efectivamente, Tabasco con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación, Chiapas con el propio Rutilio Escandón, con todo lo que está pasando en Chiapas, el caso de Alito, Alejandro Moreno, y llegamos al punto de Manuel Velasco. ¿Por qué Manuel Velasco como contacto en un momento dado, si es que se confirmara todo esto, entre la Cuarta Transformación y la oposición? Pues mira, yo creo que es bastante evidente que la Cuarta Transformación no opera en Chiapas. O sea, el estado de Chiapas sigue funcionando como ha funcionado, o sea, como ha funcionado toda la vida, bajo estas oligarquías locales que se visten de cualquier color, puede ser del PRI, puede ser del Verde, puede ser de Morena, y todo funciona como siempre. Y los grupos sociales, los grupos indígenas, también grupos como el STLN y los grupos criminales funcionan exactamente igual. En Chiapas no pasó la revolución, que sería la tercera transformación en la narrativa del presidente, y ni tampoco está pasando la cuarta transformación. Entonces, desde ahí hay una relación que se conoce muy antigua
del presidente con el abuelo de Manuel Velasco, que fue de alguna forma alguien que apoyó bastante a Andrés Manuel cuando Andrés Manuel era joven. Entonces se conocen hace muchos años. Velasco es bastante más joven que Andrés, pero bueno, son estas relaciones familiares intrincadas que hay allá. Y además de eso, pues el propio Partido Verde al que pertenece Velasco se alió. Pues el Verde sabemos que es un partido de oportunistas, no es verde, no es ecologista, no es partido, es una franquicia. Por eso Astillero Julio Astillero lo llama el partido de las cuatro mentiras, porque además falta demostrar que efectivamente sea mexicano, pero ellos se han aliado con quien han podido, con quien ha estado en el poder. Se aliaron con el PRI, se aliaron con el PAN y ahora se aliaron con Morena. Entonces es el oportunismo total, y Manuel Velasco pues es uno de los de quienes puentean ese oportunismo, porque además de su influencia en Chiapas, pues es, como decía, una persona que está relacionada a nivel de familias con el presidente. El caso de estos audios parece una broma, ¿no? De mal gusto, mi querido Temoris, cuando decimos, salgo broma, a demostrar sí, que me grabaron de manera ilegal con una grabación ilegal. Pero, ¿hemos normalizado ya estas prácticas también por parte de la política mexicana? Sí, yo creo que es más sucio lo que hizo Alito, ¿eh? O sea, Laida o alguien lo espió. Esto es ilegal. Pero no hay una violación a la confianza con un amigo o aliado político. Claro. Lo que hizo con Velasco fue no solamente grabarlo de manera ilegal, revelar conversaciones íntimas de manera ilegal, sino traicionar la confianza de un amigo y aliado político, a quien llama su hermano. Entonces esto está como más feo, ¿no? Pero bueno, entre políticos ya sabes. Pero sí, yo creo que ya todo el mundo tiene que tener conciencia, todos debemos. O sea, finalmente uno de los graves problemas que se dio en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno anterior, es que hubo una compra indiscriminada de sistemas de espionaje, de espionaje digital, pero no solamente. Hubo, además de Pegasus, que es el más famoso, que lo hizo esta empresa israelí, NSO Group, hay otros sistemas como el de una empresa italiana que se llama Hacking Team. Lo gracioso de Hacking Team es que Hacking Team fue hackeada, y en ese hackeo que le hicieron sacaron a la luz su lista de clientes mexicanos. Estas empresas dicen que solamente les venden sus sistemas de espionaje a gobiernos, con la condición de que sean utilizados solamente contra el terrorismo y el crimen organizado, no contra ciudadanos, no contra periodistas. Pero en realidad su definición de gobierno es muy amplia, y encontramos que Hacking Team, incluso hubo hasta el sistema de protección civil del Estado de México, pudo comprarle sistemas de espionaje a Hacking Team. Y el problema es que no se ha enfrentado eso. O sea, el gobierno actual, los legisladores actuales, funcionarios públicos federales y locales de todos los niveles, no están enfrentando el tema de la proliferación de sistemas de espionaje, que además el hecho de que tú se lo vendes a un gobierno no significa que no sea mal empleado por las personas que en ese momento están al frente del gobierno y que en otro momento ya no van a estar en el gobierno, pero que se llevan esos sistemas. Y el problema es, no se ha informado, por ejemplo, en el caso de Pegasus, qué es lo que pasó con Pegasus. O sea, ¿quién se quedó con el sistema? Si sigue activo, ¿quién ordenó comprarlo? ¿Quién ordenó mal utilizarlo? Pero ni con Pegasus ni con todos los demás sistemas que ahora están por ahí. Entonces, ¿quién los tiene? ¿Quién puede intervenir? Porque no es solamente como que un poder económico o político que decida espiar a sus rivales. Estos sistemas quedan en manos, llegan a manos privadas, y algunos de estos privados son freelancers, son gente que están viendo a quién espían, y si espían a alguien, de pronto obtienen alguna información privada, alguna información que ellos creen que se puede vender, y buscan al mejor postor. Entonces estamos realmente expuestos, los políticos, los empresarios, los ciudadanos, porque a partir de eso pueden averiguar cuáles son nuestras posesiones, si tenemos un carro, dónde lo tenemos registrado, si tenemos una propiedad,
si esa propiedad está, por ejemplo, intestada o tiene algún tipo de conflicto, lo cual abre la puerta para que algunos de estos vivales la invadan y se apropien de ella. O sea, todos tenemos algún tipo de información que en malas manos puede generarnos graves problemas. Y esto es un asunto muy grave, muy peligroso, que no se está enfrentando. Yo, como siempre, quedo Temoris. Te agradezco de verdad tu generosidad con la octava y ya sabes, mi admiración y respeto por tu excelente análisis, como siempre. Igualmente, mi querido Jesús. Abrazo. Un enorme abrazo. Gracias.